darle paso, por supuesto, a usted con este tema tan importante que nos invita el día de hoy, por supuesto, en el marco de nuestra maestría en farmacología clínica, un posgrado realmente exitoso de nuestra institución, y pues que empecemos a darle también la bienvenida a las más de 40 personas que en este momento reportan conexión con nosotros. Claro que sí, Laura, me parece que podemos ir iniciando con la introducción y así tenemos de pronto un poquito más de tiempo luego para algunas preguntas que hayan después de la conferencia del doctor Laverde también. Entonces, adelante, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Vallejos. Nuevamente para todos, un cordial saludo. Muy buenas tardes, casi noches, los saluda Laura García, yo soy la directora de comunicaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, y bueno, hoy acompañándolos en este gran evento que nos acoge, que es nuestro Open FUCS 2022-1, sobre nuestra maestría en farmacología clínica, donde siempre traemos, como decimos nosotros, una pequeña demostración de lo que somos como institución y de lo que representamos a través de nuestra maestría en farmacología clínica. Está con nosotros conectado todo el equipo de admisiones, todo el equipo de comunicaciones, que les brindará apoyo a ustedes en temas relacionados, por supuesto, al interés que tengan en nuestra maestría o en cualquier temática institucional en la cual podamos colaborarles. El día de hoy, hacerles un pequeño recorderis de lo que somos nosotros como institución, la FUCS, una universidad enfocada únicamente en la formación de profesionales de la salud en el país, y con esta maestría en farmacología clínica. ¿Cuánto ya llevamos, doctor Vallejos? ¿Va a ser 2 años? Tiene su micrófono apagado, doctor. No le escucho, doctor, no sé si ya. Discúlpame que tenía el micrófono cerrado para no hacer interferencia. Sí, efectivamente estamos cumpliendo 2 años ya casi. Estamos ya ahorita para sacar nuestra primera corte de egresados, ahorita finalizando este 2021, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa muy rápido, y quiero contarles que desde el principio que abrimos este programa con el doctor Vallejos, de verdad ha sido un éxito total. Nos complace, satisfacción saber que más profesionales de la salud estudian este posgrado con nosotros de un nivel de altísima calidad, y que por supuesto es demostrado a través de su planta docentes. Y si me permite, doctor Vallejos, ni más faltaba empezando por usted, porque usted por supuesto es el representante principal de este posgrado. Muchas gracias, Laura, muy amable. Bueno, entonces vamos a hacer, como decía yo, un pequeño recorderis de lo que somos como institución. Al equipo de comunicaciones, si está compartiendo pantalla, les agradezco. Pasemos a la siguiente diapositiva para hacer un resumen muy rápido. Creo que la gran mayoría de ustedes son de la casa, o la gran mayoría de ustedes nos conocen. No obstante, nos sobra recordar lo que somos actualmente como institución. La FUCS, una institución universitaria acreditada institucionalmente en alta calidad desde el año 2019, con más de 65 programas académicos, entre los cuales tenemos nuestros pregrados, posgrados y más de 250 programas de educación no formal, entre cursos, diplomados, congresos, seminarios y demás. Cumple este año 45 años titulando profesionales en el área de la salud, y con una trayectoria y tradición de más de 117 años a través de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José. Nuestras principales instituciones: el Hospital de San José, nuestra alma mater, y el Hospital Infantil Universitario de San José, la antigua Lorencita Villegas de Santos, nuestras dos grandes instituciones a través de las cuales formamos todos estos profesionales de la salud. Tenemos uno de los laboratorios clínicos más reconocidos en Colombia, y me atrevería a decir en América Latina. Adicional a ello, poseemos más de 50 posgrados médico-quirúrgicos, y entre ellos pues nuestras maestrías tenemos 4 en particular, esta en farmacología clínica puntualmente de la que hablamos, y adicional pues tenemos también intercambios nacionales e internacionales para lograr una mejor experiencia en la formación de nuestros estudiantes. Sumado a ello, como les decía, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Están nuestros 2 hospitales emblemáticos: el Hospital de San José, que nos llena de orgullo, y el Hospital Infantil Universitario de San José, 2 instituciones hospitalarias acreditadas y certificadas como universitarias, lo cual permite corroborar que somos una institución de altísima calidad. El Hospital de San José, como saben ustedes, monumento nacional, patrimonio arquitectónico, y el Hospital Infantil Universitario de San José, también patrimonio arquitectónico, y que fue rescatado por la FUCS hace ya va a ser 15, 16 años, con una inversión, les cuento, de más de 35 mil millones de pesos. Hoy en día pues representa uno de los principales centros de formación de nuestra institución. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí contarles un poco rápidamente de lo que es nuestra maestría en farmacología clínica. Es una maestría que está certificada por el Ministerio de Educación Nacional con su respectivo registro calificado, a través de una metodología presencial,
con duración de 2 años a través de 60 créditos académicos y en los horarios de viernes de 4:30 a 9 de la noche y sábados de 7 a 3 de la tarde, pues se realiza toda la parte presencial de esta maestría, que como les dijimos desde el inicio ya lleva con nosotros más o menos 2 años, el tiempo pasa volando, estamos próximos a titular la primera cohorte. ¿Dónde se desarrollan las clases? En el Hospital Infantil Universitario de San José, lo que nosotros denominamos nuestra sede. Y recordarles un poquito del calendario de admisiones. Ya casi vamos a cerrar inscripciones, así que tienen que aprovechar para hacer todo su proceso completo con nosotros. Abrimos desde el 1 de septiembre y cerramos inscripciones. Henry, recuérdame porque no veo muy bien la pantalla, creo que es 14 de noviembre, que estamos próximos a cerrar, ¿verdad? Sí, señora, 14. Eso es ya. Así que recuerden que todo el proceso de inscripción se realiza a través de nuestra página web www.pucsalud.edu.co y a través del enlace de Soy Aspirante, ustedes realizan todo su proceso con nosotros. Cuando hablamos de inscripción, es anotar todos sus datos académicos y personales que nos permitan iniciar el proceso con ustedes. Recuerden que esta maestría pues tiene un proceso de admisión bastante importante donde requiere desde un examen, requiere unas entrevistas. Por esa razón es clave que ustedes hagan el proceso con tiempo y hoy aprovechen si tienen alguna inquietud para consultar con el doctor Vallejos qué necesitan para prepararse y hacer parte de los cupos que tenemos previstos para este posgrado. Así que este pantallazo básicamente es para que ustedes revisen cómo está nuestro calendario de admisiones y por supuesto puedan programarse. También a través del chat que están viendo en este momento les estamos compartiendo el link para solicitar más información de la maestría y revisar todos los componentes académicos que tiene la misma. Los requisitos para ser parte de la misma, básicamente su hoja de vida actualizada, un documento de identidad fotocopiado por ambas caras, su acta y diploma del pregrado que cursaron, con una traducción oficial de su acta y diploma de pregrado, en tal caso de que no fuera en español, su acta y diploma de grado de posgrado si lo tienen, sus calificaciones de pregrado, una certificación de afiliación a su EPS y los recibos de derecho a inscripción. Realmente el proceso en cuanto a documentación es muy sencillo. Tenemos más de 140 convenios internacionales, particularmente para la maestría en farmacología clínica. Más adelante el doctor Vallejos nos puede ampliar la importancia también de todo lo internacional que nos permita tener una formación mucho más globalizada. Y básicamente recordarles que también la FUCS tiene algunos métodos de pago y financiación que pueden ayudarles dentro del proceso, como es el convenio con el ICETEX, más de 13 convenios con entidades financieras, financiación, por supuesto, directa con la FUCS y diferentes modalidades de pago donde ustedes pueden, con cesantías, con un cheque de gerencia, en efectivo, con tarjeta de crédito, como ustedes deseen. Y bueno, no quiero realmente agotarlos con esta información, realmente queremos ir a la información especial que nos invita el día de hoy, que como les decía es un abrebocas pequeñito de lo que es nuestra maestría, para que lo disfruten. Sabemos que ustedes los profesionales de la salud son muy dedicados a escuchar este tipo de temáticas y lo que buscamos en conjunto con la academia es que ustedes realmente reciban estos procesos de capacitación de manera permanente y por qué mejor aún logren hacer la maestría con nosotros para tener un título que les va a permitir mejor cualificación docente, mejor adaptación en su vida laboral. Por esa razón creo que es el momento ideal para que tomen la decisión e inicien con nosotros a cursar en el mes de enero esta gran maestría. Nos vamos ahora con un pequeño abrebocas. Quiero que miren este video que los invita a cursar nuestra maestría. Es la única maestría de farmacología clínica en Colombia que nos da la profundización en líneas de investigación como farmacovigilancia, farmacoeconomía, farmacoepidemiología, atención farmacéutica y farmacología clínica. Además nos da la oportunidad de continuar nuestras labores dentro del país gracias a los horarios flexibles que tenemos en ella. La formación en la maestría de farmacología clínica de la FUCS, sin duda, abre ese abanico de posibilidades para las opciones laborales que tienen todos los profesionales que deciden estudiar este programa, en escenarios como la industria farmacéutica, organizaciones del sector salud, centros de investigación, facultades de ciencias de la salud y entes gubernamentales, donde aportarán su conocimiento, permitiendo adquirir herramientas para la toma de decisiones y la gestión en el buen uso de los medicamentos. Los egresados de nuestra maestría podrán desempeñarse como líder en proyectos de investigación en medicamentos, líder en áreas encargadas en la gestión de medicamentos y de la industria farmacéutica,
líder en proyectos de uso racional, seguro y costo efectivo de medicamentos a nivel ambulatorio y hospitalario, líder en elaboración de políticas en gestión de medicamentos. Bueno, perfecto. Entonces, Henry, si quieres, por favor, podemos dar inicio. Si quieres presentar también al doctor Vallejos, me encantaría que tú me apoyaras para que podamos iniciar formalmente este Open FUCS de nuestra maestría en farmacología clínica. Claro que sí, buenas tardes para todos, espero estén muy bien desde sus casas. Entonces, hoy tenemos una charla temática muy especial para todas las personas que están en este momento conectadas. Entonces, hoy tenemos un invitado, un docente de nuestra maestría. Permítame un segundo. Entonces, hoy tenemos una temática muy importante. Usos clínicos del cannabidiol. Y el invitado es el doctor Alfonso Laverde, médico farmacólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la maestría en farmacología clínica de la FUCS, director del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Navarra en Neiva. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por la participación en este evento. Doctor Álvaro Vallejo, entonces le doy el paso a usted para que saludemos a las personas que tenemos conectadas y también para que le demos el paso al doctor Alfonso Laverde. Bueno, muchas gracias, Henry. Muy amables. Gracias a todo el Departamento de Mercadeo por el apoyo en este tipo de eventos que siempre llevamos a cabo muy de la mano con ustedes y que sin su apoyo no sería fácil, obviamente, llegar a estos cometidos y a estos espacios, digamos, que tanto desde la parte académica como desde otros contextos pueden contribuir mucho a todos los asistentes. Esta tarde, pues queremos en este Open FUCS de la maestría en farmacología clínica fundamentalmente hacer la presentación de un tema de actualidad, como es el uso de cannabidiol, como ya lo mencionó anteriormente Henry, que está a cargo del doctor Alfonso Laverde. El doctor Alfonso Laverde es una persona que se ha dedicado hace largo rato a estudiar este tema, es uno de los expertos que tenemos aquí en nuestro país en todos los estudios y avances que se han venido dando a través de los últimos años con lo que es el uso del cannabis en la práctica clínica como tal, y nos va a traer seguramente unos contextos bien interesantes como aprendizaje y seguramente como un abrebocas para seguir leyendo más cosas todavía. Al finalizar la conferencia del doctor Laverde, pues las preguntas que haya sobre el tema de exposición, bienvenidas sean. Igual aquí sabemos que en este momento tenemos asistentes de nuestra maestría en farmacología clínica que están cursando ya, tenemos también como asistentes a aspirantes a la maestría, tenemos también estudiantes de pregrado, en fin, y a otros interesados que sin duda alguna para todos creo que nos trae un aprendizaje esta sesión. Entonces, al final, estamos también abiertos tanto desde el área de la dirección de la maestría como desde de la parte de admisiones y de la parte de mercadeo para aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan con el programa y así pues finalizar la sesión después de todo este transcurso que acabo de mencionar. Entonces, sin más antesalas, doctor Laverde, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado apoyarnos con presentar este tema aquí en este Open FUCS de la maestría y el público es de usted, muy amable. Buenas noches, Doc. Muchísimas gracias por la invitación. Digamos que es muy interesante este tema y poder participar de esos espacios académicos muy importantes, ¿no? Que también nos enriquecen a todo nivel y más con estos temas de actualidad. Entonces, muchas gracias, Doc, por la invitación, a la universidad también y por abrirnos este espacio, ¿no? Por permitirme compartir esa experiencia. Quería ver si me pueden ver la presentación. Sí, señor, se está visualizando muy bien. Perfecto. Entonces, bien, en este tiempo que tenemos, voy a tratar de ser muy concreto con esta información
digamos, el tema de cannabis, como ya lo venía mencionando, es un tema que se está poniendo cada vez más de moda, entre comillas, debido al impulso más que todo gubernamental a partir de leyes que está impulsando distintas maneras de fortalecer la economía y la legalidad a través de ese producto, que no es desconocimiento, digamos que precisamente ese curso de ilegalidad en que estuvo inmerso por muchos años, pues no permitió su desarrollo tal vez como lo podríamos tener en ese momento, ¿no? Y esa, de entrada les voy diciendo, es una de las grandes deficiencias que tenemos actualmente, ¿no? La calidad de la evidencia, pues porque se han hecho algunos estudios, pero faltan a realizar unos estudios más importantes. Entonces, precisamente entrando en ese contexto de lo que es el cannabis, sabemos que es una planta de uso milenario, digamos es de origen asiático, y a partir de allí gradualmente vino haciendo como una transición de la parte del oriente, ¿sí? Hacia el Medio Oriente, hacia 1750 aproximadamente, fue llevada a Europa, ¿sí? Y a partir de allí, sobre el siglo XIX, pues empezó a tener un poco más de desarrollo, en el sentido de que se empezaron a hacer algunos extractos y algunos, como decía en esa época, algunos brebajes para algunas particularidades, ¿no? De todos modos, nosotros ya sabíamos, digo nosotros como humanidad, que esta planta podría tener algunas propiedades medicinales, claramente algunas tiene propiedades psicoactivas, y pues digamos que se ha usado con esos fines duales, ¿no? Esta planta tiene una particularidad y es que su flor produce distintos productos químicos, distintos cannabinoides, todos con potenciales diferentes. Más allá que nosotros conocemos los tradicionales, que es el THC y el CBD, ¿sí? Que es el 9-delta tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol como tal. Estas dos sustancias son las que más conocemos, las que hemos podido establecer cuál es su posible potencial terapéutico, pero claramente tienen mucho más, incluso lo que se llaman terpenos, que son otras sustancias, algunos aromatizantes, que posiblemente también pueden tener algún potencial terapéutico. El THC efectivamente sobre 1960 se vino a descubrir como tal, y esto es lo que produce la sustancia psicoactiva de la marihuana, ¿sí? Hay tres variedades importantes de la planta. La más importante, tal vez la que en ese momento más se cultiva, es la cannabis sativa, pero con reingeniería genética se ha logrado que esa cannabis sativa ya no, es decir, la que era silvestre, como se le dicen a las plantas, la que era silvestre como tal ya prácticamente no existe. Todas han sido modificadas a lo largo de los años por el hombre, y cada vez tratando de que sea más productiva en función de lo que se necesite. Y digamos, precisamente los cultivos que se están haciendo hoy en día tienen esa finalidad. Dependiendo de lo que el productor necesita, van a empezar a cultivar las distintas variedades de la cannabis sativa. Digamos, si se necesita que produzca más THC, o THC con CBD, o solo CBD, o depende de las relaciones. Entonces, eso es fundamental, conocer esas producciones de la planta, porque sobre eso es que se van a hacer los extractos, se van a extraer las resinas o los aceites, y a partir de allí es que se van a producir, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Y es importante porque después toca hacer una cromatografía y de esa manera poder establecer las relaciones entre THC y CBD, porque así serán las producciones que se van a hacer. Desde ya irles mencionando que en Colombia es legal en este momento producir medicamentos, bueno, no medicamentos, producir fórmulas magistrales. Claramente son prescritas por médicos que deben tener su fórmula, y sobre esto se van a hacer las fórmulas magistrales. Tal vez en un futuro la idea es llegar a producir medicamentos propiamente dichos, pero hay unos retos que más adelante les voy a mencionar, que aún debemos avanzar para poder, digamos, sintetizar de alguna manera estos productos para lograrlos masificar en su consumo, por lo menos. Y precisamente parte de ese avance que hemos venido dando en la producción de medicamentos o sustancias, digamos, cannabis medicinal, es por la legalidad que en los últimos años se han venido dando, incluso en países tan importantes como Estados Unidos.
Sabemos que digamos, la norma, pues, donde se establece que es ilegal o qué drogas o qué productos se consideran como drogas, pues nació de Estados Unidos, allá por la década de los 60 más o menos, y bueno, pues por medio de la ONU y todo esto decidieron qué sustancias son ilegales en su consumo, entre esas cayó el cannabis o la marihuana como tal. Eso hizo que en todos estos años, porque antes de eso se usaba, incluso la misma coca también se usaba con fines medicinales, el cannabis también se venía usando con fines medicinales, pero por cuestiones étnicas, políticas y sociales en Estados Unidos se asoció el consumo de cannabis con violencia y con la comunidad afrodescendiente, y pues eso hizo que fuera más difícil su posterior desarrollo como se venía dando. Pues más o menos se considera que esa inclusión dentro de lo ilegal produjo un retraso en la investigación del cannabis medicinal de aproximadamente unos 30 a 40 años, ¿sí? Entonces, con lo que se venía descubriendo, pues eso se paralizó, y de hecho, ese es otro de los problemas que tenemos hoy en día. Conseguir, digamos, los extractos o, digamos, las sustancias legales para su investigación y su desarrollo. Aquí en Colombia hemos venido dando esos pasos, aún nos falta, pero afortunadamente eso ha venido avanzando. En Estados Unidos, digamos, en el país como tal, el consumo sigue siendo prohibido por ley federal. Sin embargo, como los estados son autónomos en algunas leyes, han logrado que algunos de ellos, alrededor de 29 estados, hayan aprobado el consumo de cannabis con fines medicinales, lo cual ha sido un avance significativo, porque eso también ha favorecido que países como Canadá, como Uruguay, como Holanda, Alemania, ¿sí? Y bueno, ya por ahí Colombia también, vamos avanzando en ese proceso de la legalidad del cannabis. En Estados Unidos hay 8 estados que lo han aprobado con fines recreativos. De hecho, aquí en Colombia está cursando una ley también que despenalizaría por completo lo que sería el consumo de cannabis, ¿no? Tengo entendido que en el Congreso está cursando esa iniciativa donde también se ha aprobado el cannabis, el consumo de cannabis con fines recreativos, ¿no? Sé que seguramente tendrá algunas limitaciones, pero tal vez eso nos da un avance más en ese sentido. Bien, entonces, una vez en ese contexto, ¿cómo se clasifican los cannabinoides? Tenemos cannabinoides naturales y tenemos los sintéticos. Dentro de los naturales tenemos los fitocannabinoides, que son los compuestos que se producen directamente de la planta cannabis sativa o cannabis indica, que es la otra especie de cannabis, pero esta como tal no se usa tanto con fines industriales, sino es la sativa, y como le digo, ya a partir de esto, hemos venido haciendo un gran desarrollo, haciendo que cada vez sea más productiva la planta y nos desarrolle las sustancias que necesitamos. De eso tenemos el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el famoso THC, que se produce en los efectos psicoactivos, pero además de esto hay 60 compuestos que aún no sabemos todo su potencial terapéutico, no sabemos si también tenga alguna utilidad clínica, eso también se está valorando. Sabemos que además de estos fitocannabinoides también tienen terpenos, tienen flavonoides, que es otra manera de usar la flor como tal. Digamos que de alguna manera cuando se quiere hacer un extracto de toda la flor se llama un efecto entourage, y ese efecto entourage quiere decir que se incluyen todos los compuestos que produce la flor, ¿sí? No solamente el THC, ¿sí? Que es uno de los fitocannabinoides, sino también los flavonoides, los terpenos, y pues parece ser que también puede tener algún potencial terapéutico que se está tratando de dilucidar. Como les decía, no solamente está el THC, que es el más conocido y que produce el efecto psicoactivo, sino que tenemos el CBD, que es el cannabidiol, y en este momento la ventaja es que como este no produce un efecto psicoactivo, pues su consumo no genera tanto problema, entre comillas, ¿no? Tanto a nivel del consumo de las personas como en la producción y por fines legales. De hecho, ya están haciendo tortas de semilla de CBD, como no tiene ningún efecto psicotrópico, no hay ningún problema. Es como con las torticas de amapola, que tal vez hace unos años era impensado que se estuvieran haciendo, ya se hacen tortas de amapola. Lo mismo, en este momento se están haciendo ya, algunos claramente lo hacen con THC, pero algunos con CBD y no hay ningún problema. Hasta cervezas están produciendo. Es decir, el potencial terapéutico de esto no es solamente a nivel medicinal,
sino digamos, a nivel industrial, en la industria alimentaria, también se ve un desarrollo muy importante con estas sustancias. Tenemos los endocannabinoides, y ahorita les voy a mencionar un poquito de este tema, como es anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Estas sustancias las producimos nosotros, ¿sí? Ya ahorita les muestro así brevemente cómo es que funcionan, pero la noticia es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo producen, digamos, sustancias que son similares al cannabis exógeno, ¿sí? Y por eso, cuando se consume cannabis, pues tenemos las respuestas que tenemos, porque para eso se necesitan receptores, y los tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente nuestro cuerpo ha estado ligado al consumo de cannabis por hace muchos miles de años, podemos decirlo de esa manera. Y por eso nuestro cuerpo también tiene el potencial de producir como la especie de cannabis interna, ¿sí? Y tenemos los cannabinoides sintéticos, que son ya algunos medicamentos que se han venido desarrollando. Dentro de la fisiología del cannabinoide, del sistema endocannabinoide, muy brevemente, para contarles que nosotros, como nuestro cuerpo humano, produce esas sustancias similares al cannabis, tenemos los receptores y tenemos las enzimas que lo degradan. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, así como tenemos los neurotransmisores del sistema simpático, del parasimpático, es decir, tenemos adrenalina, tenemos acetilcolina, así como tenemos serotonina, también tenemos endocannabinoides. O sea, es muy parecido ese sistema como tal. ¿Y por qué es importante comprender eso? Porque esos endocannabinoides, como les he mencionado, son unas moléculas lipídicas que son derivados del ácido araquidónico, ¿sí? Que también de ahí salen algunos compuestos por la vía de la COX, de la ciclooxigenasa, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que nosotros producimos nuestros propios endocannabinoides. Hay otros compuestos endocannabinoides que están en estudio, que son estos que les muestro aquí como tal. Se han logrado aislar, pero aún no se conoce realmente su utilidad o su importancia a nivel clínico, a nivel corporal como tal. En ese momento, realmente nuestro enfoque viene siendo anandamida y el 2-araquidonilglicerol como tal. ¿Cómo estos especies de neurotransmisores vienen a integrarse en nuestro funcionamiento? ¿Y por qué eso es importante para entender más adelante lo que es la eficacia clínica y lo que, pues, digamos, estamos viendo para qué realmente sirve el consumo de cannabis medicinal? En ese momento, estos compuestos que les menciono, como la anandamida, se comporta como un neurotransmisor, y lo que hace es que se integra en una señalización retrógrada, ¿sí? Y lo que hace es que la neurona presináptica libera bueno, con la señalización, hace que la neurona postsináptica se libere anandamida y ella hace un efecto retrógrado. Es como un modulador presináptico, ¿no? Que es lo que les menciono acá. Este influjo puede durar de segundos hasta horas, hasta bastantes horas, y eso tiene alguna influencia en la función del circuito neuronal. Tal vez por eso es que para el manejo del dolor puede ser muy importante. Esas sustancias que nosotros producimos son neuromoduladores, ¿sí? Que se comportan como neurotransmisores, que es la manera en que las neuronas se comunican, y por eso posiblemente es que nosotros, cuando de pronto tenemos un proceso de dolor, una situación de estas, al liberarse estos productos, hacen que nuestra percepción de dolor se module o disminuya, ¿sí? Entonces, por eso en ese momento tal vez la mayor utilidad viene siendo para el manejo de dolor como tal. También se ha visto que ellos responden cuando estamos en situación de estrés, situación de ansiedad, para regular la parte del apetito. Entonces, estas situaciones hacen que se liberen los endocannabinoides, especialmente anandamida y el 2-AG, y de esta manera nuestras neuronas se logran regular como tal, que es lo que se muestra en esa gráfica. Lo interesante de esta gráfica es que está publicado en el libro de la Goodman, que como decimos nosotros es la Biblia de los farmacólogos, y es un gran avance que la Goodman le dedique más espacio a hablar del cannabis medicinal. Lo que eso demuestra que a nivel académico eso también está ganando un espacio muy importante. Y de hecho la gráfica está bonita, la verdad. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar esta gráfica? ¿Y por qué después se monta la parte de la eficacia de esos productos?
En cuestión de la andamida, entonces aquí está la síntesis y la señalización del sistema, en el sistema nervioso central. ¿Qué ejemplo hipotético les puedo colocar acá? Digamos que nos duele algo o tuvimos un golpe, ¿sí? Entonces, a nivel cerebral, digamos, de la parte distal a la parte periférica viaja la señal del dolor, ¿sí? Y en el cerebro entonces empieza a interpretar por medio del potencial de acción. Digamos que es la neurona presináptica. A esta despolarización que se produce permite que se abran los canales de calcio. Al ingresar el calcio, favorece la exocitosis, digamos aquí está almacenado algunos precursores, y esto va a la neurona postsináptica, ¿sí? Neurona presináptica, hay liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a unir a sus respectivos receptores, cuáles tienen que ser estos neurotransmisores, y el problema viene a ser cuando se hace un estímulo excesivo de ese, bueno, valga la redundancia, ese estímulo como tal. Cuando la neurona postsináptica detecta que hay un estímulo excesivo de esos neurotransmisores, por ejemplo, en este caso nos está doliendo demasiado, hay un aumento en la concentración de calcio de la neurona postsináptica y es aquí donde empieza la síntesis del endocannabinoide, ¿sí? ¿Cómo se empieza a producir esto? Por medio de la fosfatidiletonolamina, que es eso que vemos acá, ella, por medio de la N-acetiltransferasa, se convierte el 1-araquidonil, fosfatidilcolina, ¿sí? Y producto de degradación, pues es la lisofosfatidilcolina, y el producto que queda es la N-araquidonil fosfatidiletonolamina. Este producto, por medio de la fosfolipasa D, que usa agua y derivado de esto sale ácido fosfatídico, esta N-araquidonil fosfatidiletonolamina se convierte en andamida, ¿sí? Que es el endocannabinoide que les he venido comentando en este momento. Esa anandamida sale de la neurona postsináptica, pasa por el transportador de anandamida, llega al receptor de CB, receptor cannabinoide, puede ser tipo 1, en este caso, y es aquí entonces donde viene a estimular los receptores unidos a proteína G, y estos receptores unidos a proteína G lo que hacen es frenar esa señalización intensa que tiene en ese momento. Entonces, cierra los canales de calcio, impide la liberación de los neurotransmisores en la neurona presináptica, y entonces el dolor disminuye o cede, y es ahí donde hablamos de la modulación como tal de la señalización, ¿sí? Entonces, de esta manera es que se plantea hipotéticamente de cómo el cannabis vendría produciendo esa modulación del dolor. Y por eso es que hablamos que son sustancias que producen una modulación retrógrada, ¿sí? Porque salen de la neurona postsináptica, se van a la presináptica y hacen que esa neurona ceda su impulso y no libere más neurotransmisores. Entonces, de esa manera, entendiendo eso que, digamos, pasa en nuestro cuerpo, vamos a ver entonces por qué es que se ha venido desarrollando esa terapia farmacológica y qué dice la evidencia más o menos. Digamos que como medicamentos tenemos algunas presentaciones, son muy pocas todavía y con unas indicaciones muy precisas. Tenemos los agonistas de receptores de cannabinoides, uno de esos es el famoso Sativex, es el nabiximol. Este maneja una relación de 1 a 1 entre THC y cannabidiol, o sea, THC y CBD. Quiere decir que están por partes iguales en la concentración. Y este producto se extrae de la cannabis sativa, lo que se hace unir los receptores C1 y CB2. Es un producto que se usa por medio de pulverizador bucal, por lo tanto la biodisponibilidad pues no es muy clara en el sentido de la absorción que se maneja, y la indicación principal es para mejorar los síntomas de pacientes que tengan espasticidad moderada o grave asociada a esclerosis múltiple, que es la principal indicación del Sativex como tal. Tenemos el dronabinol, que es el marinol, y esto es solamente THC sintético, ¿sí? No es natural como el Sativex, no se extrae directamente de la planta, sino que esto ya es sintetizado a nivel químico, el THC como tal. Este tiene potencial también de unirse a los receptores C1 y CB2, está indicado para emesis por quimioterapia, es un estimulante del apetito en pacientes con VIH-Sida, lo cual es muy importante porque sabemos que el estado nutricional de los pacientes con enfermedades terminales o pacientes con SIDA, estadios avanzados, pues la parte de la caquexia es un tema fundamental para la recuperación o por lo menos el mantenimiento de estos pacientes.
Entonces, estimular el apetito en ellos es una gran ventaja, es una gran posibilidad. La disponibilidad del 10% del marinol, y como efecto adverso, pues puede presentar toxicidad en el sistema nervioso central. ¿Y eso por qué se da? Pues porque claramente esto es solamente THC. Una de las cosas que se hablan de la ventaja cuando se combinan THC y CBD, como lo que se ve acá, es que el CBD, como no tiene ese potencial psicotrópico, hace de alguna manera como un regulador del THC. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente no permite que el THC tenga ese estímulo psicotrópico tan intenso como sí lo puede tener cuando lo damos solito. Entonces, por eso se recomienda hacer más bien combinaciones THC con CBD, no tanto THC solito, bueno, salvo algunas particularidades, pero generalmente que sea THC con CBD o solo CBD, ¿no? Pensando también en pacientes con algunos posibles riesgos de toxicidad neurológica o alguna complicación como tal, incluso antecedentes en ese sentido. Hay que tener muchísima precaución en pacientes con antecedentes psiquiátricos, pacientes con antecedentes familiares, psiquiátricos, especialmente esquizofrenia, porque una de las cosas que se ha visto es que el THC en estos pacientes puede exacerbar cuadros importantes de esquizofrenia, o rasgos esquizoides, o paranoias, ¿sí? Entonces, ya se han visto algunos pacientes que han consumido dosis muy altas, incluso ni siquiera como medicamentos, sino en las famosas tortas que hacen, esas tortas espaciales, donde el alto contenido de THC hace que su concentración sea muy alta, y pacientes que nunca han consumido THC y fuera de eso tienen alguna predisposición psiquiátrica, han terminado con esquizofrenia desarrollada, ¿no? Pues claramente falta más evidencia al respecto, pero sí se ha visto ya esa particularidad. Entonces hay que tener mucha precaución del manejo del THC en pacientes con estos antecedentes. Tenemos la nabilona, que es el Cesamet, que es un análogo sintético del THC también, se une a receptores CB1 y CB2. Sus indicaciones son emesis por quimioterapia por fallos previos, y uno de los usos off-label, es decir, un uso no autorizado, es en pacientes con síndrome de columna motora superior, que tienen dolor relacionado con espasticidad no controlada por el tratamiento convencional. Hay otra cuestión a aclarar también, y es que estos productos no son primera línea. El cannabis en ninguna parte está autorizado como tratamiento en monoterapia o que sea de primera línea. Son productos que se deben usar en segunda o tercera línea, más tercera línea, es decir, agotemos primero las situaciones tradicionales, los tratamientos tradicionales, y ahí sí los podemos usar. O lo otro es que se usen como coadyuvante, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en dolor, yo puedo usar una sustancia, el analgésico que sea, si el paciente no mejora, yo le puedo adicionar CBD como tal, o el cannabis como tal. Y por eso tenemos el último que les puedo mostrar de esa parte, que es el Epidiolex, que es un análogo CBD, es solo cannabidiol, no tiene nada de THC, y este medicamento pues está indicado en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, que son unas especies de epilepsias de gran mal que llaman, porque son patologías que hacen convulsionar a un paciente 50 veces al día, 60 veces al día, y eso trae un deterioro cognitivo muy importante, retraso en el desarrollo, retraso en el conocimiento, y eso para la familia es muy impactante, ¿sí? Ver a su hijo pequeño convulsionar tantas veces es muy complicado. Además que recordemos que los anticonvulsivantes, en el mejor de los casos, tienen 50-60% de eficacia, es decir, un 50, un 40% de pacientes es posible que sus anticonvulsivantes no le vayan a funcionar. Entonces, el Epidiolex ha entrado como un coadyuvante, y se ha visto que esos pacientes con esas patologías pueden disminuir su umbral convulsivo, no sé, puede que pase de 50 a 20, ¿vale? Ahora, hay quienes dirán, venga, pero pues el paciente convulsionó 20 veces al día, sigue convulsionando mucho. Y claro, tienen razón, pero en el mejor de los sentidos es peor que convulsione 50 veces al día a que convulsione 20, ¿sí? Y eso de todos modos se ve que puede permitir un grado de mejoría en los pacientes, un grado de desarrollo como tal, ¿sí? Entonces, ya entrando un poquito más en la parte de la evidencia, haciendo ese contexto, ese recorrido de lo que es el cannabis endógeno y los productos que tenemos actualmente, ¿qué ha empezado a publicarse? ¿Qué ha empezado a decir la evidencia? Entonces,
Ese artículo, por ejemplo, del British Medical Journal, nos muestra el uso del cannabis medicinal basado en productos y cannabinoides, ¿sí? Entonces, o sea, medicamentos basados en cannabis, con uso medicinal y cannabinoides. Eso es un pequeño resumen de la evidencia que nos trae el artículo. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice? Para el dolor crónico, digamos, este es el número de participantes. El producto que se usó, en este caso se usó Sativex para el control del dolor crónico, que es THC más CBD, y lo compararon contra placebo. El resultado es observar la reducción del dolor en por lo menos el 30% de sus pacientes. ¿Qué se vio acá? Tiene un OR, una chance de mejoría de 1.46, ¿sí? Donde se observa entonces que el uso de Sativex fue más efectivo que el placebo para el control del dolor, ¿sí? Y el grado de evidencia fue moderado, o sea, no estuvo mal realmente lo que se encontró. En cuanto a esclerosis múltiple, también se usó Sativex, que es la principal indicación, contra placebo, y se vio entonces en la escala de facilidad de Ashworth cómo los pacientes pueden mejorar o no. En este caso, la diferencia que se encontró no fue estadísticamente significativo, ¿sí? Se pasó en umbral del 0, entonces no se vio aparentemente que el Sativex fuera más efectivo que el placebo para mejorar la espasticidad en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿sí? Y el rango de evidencia fue moderado. En cuanto al tratamiento de la epilepsia, se trató de Epidiolex y el objetivo era la reducción del 50% de la frecuencia de convulsiones, que es lo que les decía, un paciente que pase de 50 a 20, 25, pues hombre, eso ya es algo de ganancia. El riesgo relativo, en este caso, pues es significativo. Se encontró entonces que efectivamente el Epidiolex sí era más efectivo que el placebo para reducir por lo menos el 50% del umbral convulsivo, aunque el grado de evidencia, la potencia del estudio, pues fue más bien bajo, ¿no? Faltaron más pacientes. Realmente eso pasa cuando los pacientes que, digamos, incluyen el estudio son muy pocos. Entonces, lo mismo que se dice siempre, pues hay que hacer más estudios, incluso más grandes, ojalá ensayos clínicos que nos dieran más certeza al respecto. Y la otra indicación es náusea y vómito asociados a quimioterapia. Se usó dronabinol, que es solo THC, contra placebo, y pues está buscando ver cómo respondían los pacientes cuando tenían náuseas y vómitos. Y se encontró que fue más efectivo precisamente eso, dronabinol contra placebo, para que los pacientes dejaran de vomitar y dejaran de tener náuseas, ¿no? Asociado a quimioterapia. Pero otra vez, el nivel de certeza de evidencia pues fue más bien bajo, ¿sí? Hay que ampliar el número de participantes. Ese estudio que se hizo en Estados Unidos es muy interesante porque empezaron a ver, bueno, listo, tenemos una población de pacientes que le están prescribiendo cannabis. Miremos entonces cuánto prescriben de cannabis y para qué lo están prescribiendo, ¿no? Básicamente fue el enfoque de este estudio. Encontraron que para lo que más se prescribe cannabis medicinal es para el manejo del dolor crónico, ¿no? Entonces, el dolor crónico sigue siendo la principal, digamos, causa de prescripción de cannabis medicinal como tal. Entonces, en esta gráfica vemos, esa es la cantidad de formulaciones que se hacen y esas son las condiciones de calidad en función de, bueno, digamos, la causa y el nivel de evidencia que tiene cada causa de prescripción. Entonces, según este estudio, lo que más puede tener eficacia del uso del cannabis medicinal puede ser cuando se relaciona al tratamiento de la náusea y el vómito inducido por quimioterapia. Y es una de las razones por las que más se formula cannabis medicinal en los Estados Unidos. Lo segundo que más se usa, digamos, lo segundo que tiene más eficacia realmente es dolor crónico y el uso en esclerosis múltiple. Sin embargo, el dolor crónico es la principal causa por la cual se formulan cannabis en los Estados Unidos, ¿sí? Con más de 100.000 prescripciones que se pueden hacer al mes. O sea, es muchísimo lo que se formula con esa finalidad. No es la que tenga mayor eficacia, pero como les he explicado incluso en la parte endocannabinoide, pues tiene su sustento realmente para usarlo con ese fin. Con esclerosis múltiple, la evidencia va y viene, pero digamos, su uso es como el segundo más prescrito en los Estados Unidos. Y de aquí para abajo ya la eficacia empieza a caer, ¿sí?
Por ejemplo, para tratamiento de dolor o traumatismo cerebral, síndrome Tourette, VIH, trastornos de estrés postraumáticos, ansiedad por estrés postraumático, digamos que son otras de las causas por las cuales se prescribe, pero la evidencia ya empieza a caer. Lo que menos evidencia tiene es el manejo de demencia y manejo del glaucoma como tal, ¿sí? Y hay otras patologías que directamente ellas como tal no tienen eficacia, pero como ustedes pueden ver, se está prescribiendo para muchísimas cosas. Y aquí viene pues otra recomendación. El cannabis tiene un potencial terapéutico interesante, pero hay que saberlo prescribir. No podemos prescribir cannabis medicinal para cualquier cosa porque eso le va a restar seriedad a ese desarrollo y es posible que los pacientes le pierdan, podemos decir, la fe, le pierdan la credibilidad a lo que se está haciendo. Entonces, idealmente hay que prescribir cannabis a lo que tenga evidencia, para lo que sepamos que realmente está funcionando. No tratemos de dar cannabis para cualquier cosa porque, uno, el paciente puede que no le sirva y dos, puede que le dé un efecto adverso. Y eso pues sería bastante complicado. ¿Sí? Tenemos este artículo que nos habla del dolor crónico y pues su uso, digamos, cannabis medicinal y uso en el dolor crónico, pues qué tanto hace la diferencia en el manejo del dolor. ¿Sí? Y este artículo es interesante porque no se limitó a hablar solamente del dolor crónico y el cannabis usado en esa patología, sino que empezó a hacer como un recorrido un poco más integral de la situación. Entonces, el artículo habla de algunos estudios que se han hecho parecidos a ensayos clínicos como tal, en donde se ha observado que efectivamente hay beneficio terapéutico del cannabis, especialmente el THC y el CBD. Esto parece ser que nos trae una reducción de la intensidad del dolor neuropático en diversas afecciones. Y es lo que les decía entonces, eso se comporta como un neuromodulador y hace entonces que la intensidad del dolor, la intensidad de la señal disminuya. Y por eso, entonces, se calma el dolor. Hay informes sobre el uso de terapias combinadas con cannabinoides para menos dolor crónico, y es lo que ya les mencionaba. Se recomienda entonces el cannabis como coadyuvante, bien sea con AINES, bien sea con algunos otros analgésicos, y pues ahí se podría combinar con cannabis medicinal, ¿no? Y esa combinación hace que aumente un poco la eficacia para el manejo del dolor crónico especialmente. Sin embargo, y como les mostré en la gráfica anterior, no hay beneficios claros del uso del cannabis medicinal en otros tipos de dolor crónicos, por ejemplo, asociados a artritis reumatoidea, asociados a cáncer, asociados a otras patologías, pues ya no está muy claro su uso o su eficacia, ¿sí? Es más que todo dolor crónico de tipo neuropático, donde más se ha visto que realmente puede funcionar estos productos. Una de las cuestiones que nos ha como les decía, también atrasado un poco el desarrollo de esto ha sido la legalización del cannabis. Se han venido dando pasos un poco más largos o más ágiles en la legalización del producto, comparado a los años anteriores donde era completamente ilegal, pero aún nos falta muchísimo al respecto. Y pienso que en la medida que se legalice más el consumo de cannabis, tanto en el país como pues, a nivel mundial, avanzará mucho más digamos, la investigación, que es lo que necesitamos. Necesitamos saber realmente para qué sirve y cómo usarlo, porque hay otro problema, y es que como no tenemos estandarizado la producción del cannabis, realmente eso termina siendo más como el que lo produce, cómo lo produce, y qué usa, y qué concentraciones usa. Entonces, es muy difícil realmente esa estandarización del producto. No es lo mismo una morfina, una hidrocodona, cualquiera de estos opioides que sabemos que 1 miligramo de morfina es igual en Colombia, es igual en Estados Unidos, es igual en Europa, ¿sí? Mientras que en cannabis no, porque eso depende de la planta, depende de la técnica de producción, depende del procesamiento, depende de la relación de THC-CBD, THC solo, CBD solo. Entonces, eso hace que no sea fácil precisamente ese desarrollo de investigación. Y hay otra situación de por qué no hemos avanzado mucho en esto, y somos los profesionales de la salud. Este artículo recomienda que los profesionales de la salud debemos estar actualizados y mantenernos actualizados porque este tema del cannabis medicinal es muy cambiante, cada vez sale más información, cada vez los paradigmas se rompen o se refuerzan y pues las aplicaciones pueden cambiar, ¿no? La evidencia puede estar cambiando. Acá en Neiva con unos estudiantes hicimos un trabajo precisamente de consumo de cannabis en dolor crónico
No fue fácil porque además de encontrar la población, nos agarró la pandemia del año pasado muy fuerte y pues eso nos trajo algunos retrasos y algunos problemas para recoger la información. De todo modo, lo que encontramos es que el consumo en principio es muy bajo, realmente la prevalencia de consumo fue el 2%, sobre 100 pacientes realmente fue muy bajo, pero nos llamó la atención algunos aspectos. Uno, la intención de consumo de cannabis del 33%, ¿sí? Son pacientes que podrían consumir, que estarían dispuestos a consumirlo, pero no lo están haciendo. Y la razón por la cual no lo hacen apunta precisamente a que a su médico no se lo había formulado, ¿sí? Y una de las cosas que encontramos es que en la literatura se dice también que los médicos a veces no lo formulan por desconocimiento y el desconocimiento trae miedo. Entonces, en la medida en que no nos actualicemos o no estemos enterados del tema, pues no vamos a poder prescribirlo, no se va a poder avanzar. Entonces, la educación médica es muy importante para que podamos dar esos avances al respecto. Y lo que les decía, el contenido químico del cannabis es muy complejo y es muy variable entre distintas especies, distintas cepas de la planta cannabisativa. Eso hace que no sea tan fácil comparar los estudios, eso produce limitaciones metodológicas muy importantes desde el punto de vista de la administración del cannabis, de la dosificación, de la prescripción, de la sustancia que se produce, de los derivados a partir de los cuales se produjo el medicamento como tal. Entonces, todas esas situaciones en este momento nos dificultan la investigación clínica y son cuestiones que tenemos que avanzar para, de alguna manera, fomentar o favorecer pues, su consumo y su desarrollo clínico también. Y ya para ir terminando, sabemos, como toda sustancia que también tiene unos efectos adversos, es importante tenerlos presentes. Los más frecuentes que ha reportado la literatura es somnolencia, fatiga, cansancio, ¿sí? Mareo, que es otra, digamos, eso está ligado más que todo al THC, boca seca, tos, bronquitis. Esto se da especialmente cuando se fuma y por eso el cannabis medicinal no se recomienda fumado. Una cosa es inhalar, otra cosa es fumar. Entonces, fumar prácticamente es recreativo, o sea, eso no es con fin medicinal. Es inhalado o es por vía oral, ¿sí? En forma de gotas especialmente. Puede producir ansiedad, náusea o alteraciones cognitivas, especialmente relacionadas con el THC, al igual que las comunes como euforia, visión borrosa y dolor y cefalea, ¿no? Y las más raras ya vienen siendo hipotensión ortostática, paranoia o toxicidad psicótica, depresión, taquicardia, cannabis. Hay una hiperemesis paradójica con el consumo de cannabis porque ya hemos visto que el cannabis se puede usar para el tratamiento de náuseas y vómito, pero a veces por ese hiperestímulo del centro, el regulador del vómito, el mismo THC, puede inducir a un estado de vómito. Eso es una hiperemesis paradójica que se llama secundario cannabis, ¿no? Es raro, pero algunos pacientes lo han presentado. Entonces, por eso es importante la titulación de la dosis, conocer al paciente, si ha consumido, si no ha consumido, si le va mejor con THC, combinado con CBD. Todas esas cuestiones son las que tenemos que avanzar y estar atentos a los posibles efectos adversos que se pueden producir, ¿no? Que es importante esta situación como tal. Entonces, para ir concluyendo la charla de hoy, el sistema de señalización celular es único, es muy interesante lo que estamos observando, pero eso apenas lo estamos comenzando a entender. Hay muchos endocannabinoides que se están aislando, pero aún no sabemos el papel que juegan a nivel clínico y qué utilidad le podemos sacar nosotros a eso. El dolor crónico sigue siendo la patología de mayor evidencia, pero especialmente el neuropático. Los dolores crónicos de otra causa, como cáncer, como artritis o esas cuestiones, pues ya no tanto, ¿sí? Pero el dolor crónico neuropático, realmente el cannabis funciona en ese sentido. Venimos de una época donde el cannabis era ilegal, donde tenemos muchos años de atraso, pero lo bueno es que estamos arrancando. Si ustedes consultan PubMed, ustedes pueden colocar medical cannabis y ustedes van a ver una curvita muy interesante que en los últimos años cada vez aumenta el número de artículos publicados relacionados con cannabis medicinal. Quiere decir que el mundo en general está avanzando en investigación, cada vez conocemos más cosas, buenas y malas, porque pues hay de todo, pero lo importante es eso, que realmente sepamos para qué sí, para qué no, porque si lo usamos para todo, pues prácticamente estaríamos engañando a las personas y esa no es la idea.
que lo usemos realmente para lo que sirve, para lo que no sirve, que no lo usemos. Sencillamente es así. Siempre, y como cualquier terapia farmacológica, hay que establecer unos objetivos terapéuticos, y eso es importante, ¿sí? No están muy claros, también tenemos que avanzar en ese sentido, pero tenemos que establecer tanto la dosis como concentraciones y patologías en las cuales podemos usarlo y de qué manera se puede usar. Ya hay unos avances, claramente ya se está usando bastante, pero falta más estudios clínicos como tal, que es lo que generalmente decimos cuando creemos saber algo, pero no lo sabemos del todo. Entonces, nueva evidencia, hay que aportar, estamos ávidos de nuevo conocimiento, no es fácil hacer investigación en cannabis, lo sé porque lo he vivido, digamos en el estudio que intentamos hacer, no salió como se esperaba, claramente hay que decirlo, tal vez yo esperaba un consumo más alto, no lo fue así, pero de todos modos hay una intención importante de consumo y nos dimos cuenta que realmente los médicos tenemos que estar, bueno, personas de salud general, capacitarnos, leer del tema, porque son los pacientes los que están llevándonos a que nos metamos en este cuento. Toda esta revolución del cannabis se ha venido dando es por el paciente, ni siquiera fue por el personal de salud. Ha sido por los pacientes que desesperados, porque en algunas ocasiones los tratamientos tradicionales no le han funcionado, han probado esa alternativa y de alguna manera les ha funcionado, ¿no? Entonces, ha sido por los pacientes que estamos entrando en esta etapa del cannabis medicinal. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente charla que nos trae esta tarde, noche ya de hoy. Doctor, ya tenemos aquí unas preguntas que nos hacen en la sala y vamos a iniciar, si le parece, a responder cada una de estas inquietudes, doctor Laverde. Entonces, nos pregunta Daniela Sánchez lo siguiente: ¿su uso continuo podría generar farmacodependencia? Digamos, eso depende de la dosis, como todo, ¿no? Y eso depende si va con THC. Claramente un compuesto o un consumo muy prolongado con un THC puede hacer cierta dependencia y puede hacer cierta tolerancia, como pasa con los opioides. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos iniciar una titulación de un porcentaje de THC bajo, 0.5%, por ejemplo, 1%, y si eso se mantiene por mucho tiempo, es posible que el paciente esa dosis no le sirva y toca hacer un ajuste de dosis. Entonces, sí podría crear eso. La ventaja, entre comillas, del cannabis versus opioides es que el cannabis generalmente, cuando hay una sobredosificación, es muy raro que cause efectos adversos graves o incluso la muerte. A diferencia de los opioides como la morfina o fentanilo o chicodona, ¿sí? Que incluso hay una epidemia grave de esto, ellos sí pueden llegar a matar por depresión respiratoria, ¿no? Pero por eso es importante los ajustes terapéuticos constantes. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Marcela Gómez y ella nos dice: ¿existen estudios de uso de extracto de cannabis en parches para dolor? Parches como tal, no los conozco en ese momento. No sé si como tal en parches hayan hecho alguna investigación como tal. Habría que mirar porque realmente la mayoría de la evidencia que se ha consultado han sido más que todo inhalada o oral, ¿no? Más que todo oral, en aceites, que es la que más se usa. Muchas gracias. Por otro lado, nos pregunta Javier Gómez Murcia. Buenas noches, dos preguntas. En revisiones se evidencia un efecto neuroprotector. ¿Este sería para THC o el CBD también puede ser útil? Esa es la primera pregunta. Ok. En ese caso, para la cuestión de la modulación del dolor, tiene más implicación el THC. Y es el THC el que más se une al receptor CB1, que es el que está a nivel neurológico. El CB2 está más a nivel periférico y por eso es que se habla que el CB2 hace más una inmunomodulación, es decir, con tema de defensas, ¿no? Hablándolo así coloquialmente. Pero es el THC, y por eso el THC, como pareció la anandamida, que yo les explicaba qué pasa en las neuronas, y es el que daría más la modulación del dolor, especialmente. Gracias. Y por otro lado, la otra pregunta de Javier es: en fibromialgia, ¿hay revisiones que sugieren utilidad? ¿Aquí sería una opción terapéutica? En fibromialgia, pues en ese momento no hay mucha evidencia al respecto.
digamos que se podría usar, pero más como coadyuvante, ¿no? Siempre estos medicamentos, bueno, estas sustancias, no son medicamentos todavía, estas sustancias hay que usarlas como coadyuvantes. En algunos pacientes puede tener alguna mejoría, pero la evidencia no está completamente dilucidada, ¿no? Ni siquiera en esclerosis múltiple, que es donde más supuestamente se estudia un poquito más, ¿no? Entonces, fibromialgia, como el proceso de fibromialgia también es muy complicado, ¿no? Es un dolor que se produce, es un dolor que se convierte crónico. Entonces, por ahí es posible que pueda servir un poquito, yo creo que sería combinación de THC con CBD que pudiera funcionar un poquito allí. Vale, doctor. Entonces, Juliana Roncancio nos pregunta, ¿cómo se manejaría para dolor pélvico crónico? ¿Qué tipo y qué dosis? Igual, o sea, digamos, ese tipo de dolor crónico se puede iniciar con THC con CBD, una relación de 1:1, pero una concentración muy baja. Yo, digamos, soy partidario de usar, generalmente uno puede usar, a ver, THC por encima del 1% se considera psicotrópico, ¿no? Por lo tanto, las sustancias por encima de ahí pueden tener ese potencial psicotrópico. Como les comentaba, las preparaciones no están estandarizadas porque no es que hablemos de la botellita de 1 miligramo o 10 miligramos como por ejemplo la morfina. Aquí cada quien que la produce estandariza su producción. Si lo hace con 0.5% de THC, 1% de THC, 2%, 3%. Yo soy partidario de pronto hacer unas concentraciones de 0.5 a 1% de THC, pero lo importante es la cantidad de gotas que el paciente se consuma. En pacientes que no han consumido nunca productos con cannabis, especialmente THC, la recomendación es comenzar con una gotica diaria y ver cómo va el paciente. Y por ahí 3, 4 días y mirar. Si el paciente no siente mejoría, pero tampoco tuvo efecto adverso, se le puede subir una gota, ¿sí? Y ahí uno va mirando, o sea, uno en función de respuesta, o sea, dosis y respuesta. Subo gotica, miro al paciente. Subo gotica, miro al paciente. Y lo ideal es llegar al punto donde el paciente sienta su mejoría, pero que no nos vaya a presentar el efecto adverso, ¿no? Entonces es comenzar con una gota y se va titulando 3, 4 días hasta que encontremos el efecto, ¿no? Generalmente 4 o 5 gotas. Generalmente los pacientes ya podrían estar presentando su mejoría del dolor, ¿no? Algunos con un poquito menos, pero eso depende de cada uno. Perfecto, muchas gracias. También nos pregunta Ingrid Carolina García, nos dice, ¿qué tipo de cannabinoides se usan en los cigarrillos electrónicos y si son seguros? ¿Qué tipo de cannabinoides? A ver, generalmente pues eso va de todo, o sea, no es como, digamos, como el extracto de la flor completa, no es que vaya uno en particular, pues claramente va más THC porque el fin es recreativo, ¿no? Entonces va más THC. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, depende para qué lo quieran consumir. Si es con fin recreativo, sí es fumado. Lo que pasa es que el fumar, incluso se ha visto que los cigarrillos electrónicos también tienen muchos riesgos neumopáticos, ¿sí? Al igual que el cigarrillo tradicional. Entonces, no se obtiene un beneficio clínico fumado, por eso lo recomiendo inhalado, ¿sí? Hay unos vaporizadores incluso que venden especiales para el cannabis, pero no lo recomiendo fumado, ¿no? Ya si es con fin recreativo, pues eso tendrá sus concentraciones de THC, puede ser 5%, 10%, que eso ya pega, le pega durísimo a la persona que lo consuma, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por último, tenemos a Omar Ricardo Díaz. Él nos dice, ¿qué dice la evidencia con respecto al uso del cannabinoides en quimioterapia, sobre todo el manejo de náusea y vómito? Bueno, como les comentaba, pues la evidencia es relativamente buena, ¿sí? Los derivados de THC con CBD, más que todo el THC solitos, han mostrado una evidencia buena. O sea, no digamos que es una gran evidencia, una excelente evidencia, no, porque pues los estudios son escasos y los participantes son escasos. Pero en lo poquito que se ha hecho, se ha mostrado, se ha visto que los pacientes realmente sí logran controlar su estado de náusea y vómito post-quimioterapia. O sea que ahí también tenemos una gran alternativa como coadyuvantes, ¿no? Claramente cuando hemos agotado los otros antieméticos, ondansetron, onisetron, digamos ahí ya podremos usar esos compuestos y los pacientes han mostrado cierta mejoría.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí ya acabamos entonces como estas preguntas que teníamos planteadas en el chat. Doctor Vallejos, nos gustaría de pronto que hiciera alguna intervención. No sé si tenga alguna pregunta para nuestro invitado de hoy. Doctor, tenemos el micrófono silenciado. Discúlpeme, tenía el micrófono cerrado. No, muchas gracias, doctor Laverde, por su presentación. Nos deja en escena definitivamente muchas inquietudes sobre este producto. Evidencia, como bien usted lo mencionaba, hasta el momento es poca. Seguramente el tiempo nos irá diciendo verdaderamente dónde puede ser más efectivo, para qué sirve, irán apareciendo seguramente nuevas indicaciones. De todas maneras, es una opción terapéutica más. Me gustó algo que usted mencionaba y decía que ojalá los profesionales de la salud no abusemos de este medicamento, porque si abusamos de este medicamento se puede convertir en uno más de los medicamentos milagro que finalmente se termina diciendo que sirven para todo, pero a la hora de la evidencia no hay evidencia para ninguno de ellos, de esas indicaciones como tal, ¿no? No, invitación yo diría que es a todos los asistentes a seguir leyendo, actualizándose. Me parece que esto es uno de los temas que puede cambiar día a día en cuanto a los nuevos hallazgos que haya, y pues definitivamente el tiempo nos irá mostrando otra literatura. Y Alfonso, muchas gracias nuevamente por este tema tan interesante que usted nos compartió el día de hoy muy amablemente. Doctor, a ustedes muchísimas gracias, a la universidad también muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues cualquier cosita, pues ahí seguimos avanzando en este tema académico tan interesante. Lo esperamos en el posgrado, ¿no? Para hacer más estudios ahí en el posgrado, ¿no? Ahí nos veremos. Sin duda alguna, ahí hay una oportunidad bien interesante y tienen aquí al director de tesis con las ganas de trabajar en este tema que es importantísimo. Claro que sí, con todo gusto. Mejor dicho, la invitación está dada. Quiero ya cerrar el espacio para que tanto el doctor Vallejo como el doctor Laverde nos den una invitación de por qué necesitamos más magíster en farmacología clínica en el país, cuál es la necesidad que actualmente tiene el país y por qué nos debemos formar en esta disciplina. Bueno, Henry, esta es una pregunta bastante pertinente y tal vez desde el mismo momento en que el posgrado se comenzó a gestar, digámoslo así, fue fundamentalmente para dar una respuesta a una necesidad que hay en el país. No hay farmacólogos clínicos formando o formados en todo el equipo de salud en nuestras diferentes instituciones. Teníamos un posgrado en farmacología clínica, pero solamente dirigido a médicos hasta hace unos años, hace 2 años que comenzó nuestro programa. Tenemos ya la oferta para todos los profesionales del área de la salud que están vinculados al manejo de los medicamentos, ¿no? Como son médicos generales, médicos especialistas, químicos farmacéuticos, enfermeras, enfermeros, odontólogos e incluso nutricionistas. Ya hasta este momento tenemos una gama bastante amplia y ya en nuestra maestría, en los 4 semestres que llevamos hasta este momento, tenemos ya médicos especialistas, toxicólogos clínicos, tenemos internistas, tenemos urgenciólogos, especialistas en medicina familiar, tenemos anestesiólogos también que venían cursando este programa y están haciéndolo casi de una manera, digamos, en paralelo, que son residentes actualmente de anestesia. Tenemos químicos farmacéuticos, tenemos enfermeras, enfermeros y tenemos un odontólogo también. O sea que verdaderamente yo creo que allí vemos que era una necesidad para el país y definitivamente en tan corto tiempo de nuestro programa vemos como ha sido la respuesta, digamos, de la demanda del programa como tal. Y seguramente pasando esta época de pandemia que ha sido bastante compleja para todos absolutamente, nosotros justo comenzamos el programa 3 semanas antes de iniciar la pandemia, o sea que nos ha tocado de llevar todo el programa prácticamente en una virtualidad sincrónica en vivo y en directo, que sí, hubo que hacerlo y obviamente teníamos que asumir el reto de esa manera, pero ¿qué queremos en adelante? Que ya estemos en la presencialidad, porque definitivamente el programa está diseñado para ser presencial. La presencialidad tiene otros momentos, otros espacios de poder interactuar de manera directa con los estudiantes. Yo diría que genera incluso hasta más motivación
al momento de estar en un salón de clase, poder trabajar en equipo, tener una interacción directa con el docente, poder hacer actividades que son mucho más sencillas de llevar a cabo. Lo virtual no quiero decir que sea malo. Por ejemplo, para este evento que estamos el día de hoy es perfecta la virtualidad, así como para un club de revistas, pero tal vez una formación como la que tiene nuestro programa de la maestría en farmacología clínica, la presencialidad es bien importante y definitivamente todos los contenidos que tiene nuestro programa están dirigidos a eso, ¿sí? Cómo profundizar, cómo profundice todo el equipo de salud, todos los miembros que atienden nuestros pacientes, en todo lo que es el contexto de la farmacología clínica, la farmacoepidemiología, la farmacovigilancia, el uso seguro del medicamento con estrategias como seguimiento farmacoterapéutico, prevención y control de errores de medicación y, por supuesto, con el componente profundo de investigación, ¿no? Porque como es una maestría, entonces tiene un componente muy profundo de investigación que es lo que da, digamos, la diferencia a este programa con una especialidad clínica como tal. Entonces aquí queremos formar grandes investigadores en lo que es el uso racional desde el contexto de seguridad, de efectividad y de costo-efectividad, por supuesto, también del uso de las terapias farmacológicas, y creo que lo vamos logrando. Tenemos ya en este momento corriendo tesis aproximadamente como unas 35 tesis que están en este momento ya cursando en diferentes momentos, 12 de ellas ya a punto de cerrar en este semestre porque el programa está diseñado de esa forma que en la gran mayoría de los estudiantes, cuando lleguen a su cuarto semestre, tienen su tesis elaborada, ¿no? Ese es un plus bien interesante porque de lo contrario muchas veces se nos quedan en el camino, en el intento de graduarse como magísters. Acá tienen todo el apoyo del programa y el diseño curricular del mismo está hecho para eso, para que ese logro se haga durante la cursada de la maestría como tal. Entonces, pues bienvenidos los asistentes que estén en este momento aquí buscando información sobre el programa. Este es un espacio seguramente corto. Si alguien quiere comunicarse conmigo directamente a través de mi correo electrónico, ahorita lo voy a colocar acá por el chat del evento. Ahí recibiré todas las inquietudes, incluso hasta telefónicamente en alguna instancia si fuera necesario. Estamos atentos, nos queda una semana todavía para que se puedan inscribir hasta el 14 de noviembre y pues continuar obviamente en el proceso de selección. Así es, doctor, indiscutiblemente. Es indispensable verlos a todos de nuevo en la institución de manera presencial y progresivamente vamos a volver a esa presencialidad y poderlos recibir en las instalaciones que tenemos en la institución. Como lo decía Laura al inicio, esta maestría inició su primera corte pisando muy fuerte, aún así siendo un periodo de pandemia. En el siguiente semestre se abrió el programa sin ningún inconveniente, entonces eso también es parte de la labor docente que se hace en la facultad y desde la dirección del programa. Unas palabras finales de parte del doctor Alfonso Laverde y vamos cerrando el espacio. Sí, muchísimas gracias. Digamos que en lo personal la farmacología pues a mí me ha permitido expandir conocimientos, horizontes. Yo sí les confieso que hace muchos años cuando comencé a estudiar farmacología yo tuve miedo porque pues es que farmacólogos somos muy pocos en el país y yo me acuerdo que una vez le preguntaba a mi asesor de tesis que si esto me iba a servir para vivir o qué yo iba a hacer con la farmacología. Apenas estaba comenzando en la nacional y no veía como muy claro, pero son de las cosas que me han traído muchas cosas bonitas, no solamente en lo académico, sino en lo personal, muchas personas que he podido conocer, tenemos el doctor Vallejos que nos conocimos en Bogotá, por medio de un equipo y personas también muy, muy importantes. Entonces, creo que lo importante es hacer algo diferente, ¿no? Ese diferenciador, están innovando, digamos, eso hace que seamos importantes en los equipos de trabajo de salud. Me he dado cuenta que nuestros colegas médicos también se pueden equivocar y cometen errores. En el momento de prescribir, pues uno se encuentra cosas que son complicadas y que, digamos, lo bonito es poder intervenir en eso y ser parte de esa solución, ¿no? Me quedó la experiencia interesante ahorita, el manejo de la pandemia. Fue muy importante y haber podido liderar el tema farmacológico en el Hospital de Neiva, que es grandísimo, es un referente del sur colombiano. Y que nos fue muy bien. Nunca tuvimos desabastecimiento, siempre tuvimos algo que brindar a los pacientes, a pesar de que hubo una expansión de cama que nos dio un poquito duro, pero
todo ese conocimiento y ese aporte farmacológico me deja una satisfacción enorme, porque uno siente que se cumplieron las metas de vida, propósitos de vida, y bueno, pues realmente vale la pena hacer algo diferente, ¿no? Atreverse a hacer algo diferente. Y son de las cosas que nunca me he arrepentido, la verdad, y antes me siento muy orgulloso de ser farmacólogo, y por eso, digamos, le estamos apostando bastante a la nueva generación. Entonces, invitarlos. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, esta disciplina, los farmacólogos, definitivamente salvan vidas desde la labor y desde cómo desempeñan sus labores en esta disciplina. Entonces, así como lo decimos nosotros en la institución, salvar vidas siempre va a ser una gran decisión, y en la maestría, uno de nuestros objetivos es eso, salvar muchas vidas a través del uso adecuado de los fármacos y de los estudios que se puedan dar allí. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta charla. Si alguna persona tiene alguna duda en especial, nos pueden escribir al correo electrónico, nos pueden llamar a los datos de información que vamos a dejar aquí en el chat, si es asociado a la charla, si es asociado a la institución, si es alguna duda en relación al programa académico. Entonces dejamos aquí nuestros datos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Perdón, creo que se quedó la señal de Henry congelada, o soy yo solamente que no lo escucho. No, creo que se le quedó congelado. Cierto. Sí, señor. Henry, ¿nos está escuchando? Bueno, parece que tuvo alguna dificultad de conexión, como nos pasa muy frecuentemente en este tipo de actividades virtuales también. No, sencillamente también agradecerles a todos por su asistencia a esta conferencia del doctor Laverde. Quedan muchas inquietudes a seguir estudiando, leyendo mucho más, y estamos a las órdenes en lo que ustedes requieran aclarar sobre el programa de nuestra maestría en farmacología clínica por los diferentes medios que a través de la conferencia el área de mercadeo ha ido comunicándolos aquí por el chat, y pues todos los teléfonos de la universidad y mi correo electrónico, que ahí también se los dejé a la mano para quienes tengan interés en conocer más del programa. Ahí estamos siempre a la orden. Entonces, que tengan una feliz noche todos y muchas gracias. Gracias, doctor Laverde, por acompañarnos esta noche. A Muy usted, amable. doctor Leiva. Hasta luego, un abrazo a todos. Igualmente. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Cómo cuelgo esta vaina? Ay, ¿cómo me salgo de esta vaina? Arriba, dice salir.